¿Quién en su sano juicio, una vez que haya salido de la cárcel, desearía volver a prisión? ¿Quién que después de algunos años de estar preso y por fin volver a ver la calle, diría por pie propio o por voluntad propia, no, espérense, regrésenme, quiero volver hacia adentro, ¿no? Seguramente nadie, y a pesar de que seguramente nadie le gustaría regresar a la cárcel, aún así, estadísticas en México dicen que entre el 58 y 70% de las personas que son liberadas reinciden en su delincuencia. Esto nos habla de que la gente no quiere la consecuencia de lo que hace, pero sigue haciendo lo que está acostumbrado a hacer. Y a pesar de que entre el 58 y el 70 son los que regresan, de ese porcentaje, la mayoría reincide en el mismo delito. Pero hay una parte que empeora y que todavía cae en delitos peores y así sucesivamente van aumentando de un posible robo hasta un posible asesinato. Y aunque con la mano en la cintura podríamos decir qué absurdo, qué tontos y qué insensatos al hacer eso, la realidad es que más allá de solamente en temas penitenciarios, también en temas espirituales, muchas de las veces nos comportamos exactamente de la misma manera. Dice Pablo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Acompáñenme en oración. Dios Padre bendito, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la maravillosa obra que tu Hijo vino a hacer en la cruz. Gracias, Padre, por su sangre derramada. Gracias, Padre, por su sacrificio. Gracias porque a través de ella tú nos has traído victoria, nos has traído libertad. Sobre todo, Señor, nos has traído restauración, justificación, propiciación, perdón, misericordia y gracia, Señor. Gracias, Padre, porque es a través de ello que podemos acercarnos delante de ti, Señor, siendo limpios y justificados de nuestros pecados y nuestras maldades. Gracias, Padre, porque de verdad tu Hijo nos ha hecho libres y, como decía Ramiro hace un momento, nos hace verdaderamente libres. Te pido, Señor, que nos acompañes en esta palabra, que dispongas nuestros corazones a recibirla y que sea, Señor, en todo momento tu Espíritu el que hable. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Recientemente todos, y que levanten la mano, vivimos una pandemia, ¿no? Y dentro de la pandemia, pues empezamos con temas de cuarentena, empezamos con el encierro, de repente algunos trabajos más tarde que otros, en algunas empresas se tardaron varios meses en mandarnos a trabajar a nuestras casas, pero al final de cuentas hubo un encierro general. Y dentro de este encierro, conforme fue pasando el tiempo, primero creímos que iban a ser 3 semanas, luego pensamos que iban a ser 3 meses y de repente terminó siendo poco más de 1 año, si no es que casi 2, ¿no? Y en ese encierro llegó poco a poco a haber cierta desesperación, cierto sentimiento de decir, pues extraño a la gente, extraño a mi familia. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos que vivir el primer cumpleaños de mi sobrina a través de Zoom, porque era la única manera en la que nos podíamos reunir. Y nos fuimos perdiendo varias reuniones, nos fuimos perdiendo muchos momentos de convivencia, llegando al punto de decir, ¿cuándo será que podremos regresar a ese tipo de actividades? ¿Será que podremos? ¿Cuánto tiempo más tardará? Y conforme esto iba sucediendo, buscábamos también el poder salir, el sentir que teníamos esa libertad y esa seguridad en temas de salud para poder regresar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y dentro de ese periodo, de repente, llegaron las vacunas. Y conforme fueron llegando las vacunas, mucha gente se las quiso poner, algunos otros no, pero la mayoría de la gente sí, porque encontraba en la vacuna la oportunidad de sentirse seguros para poder salir, de sentirse seguros para no enfermarse, y por lo menos les daba un grado de confianza. El punto es que a partir de esa situación, y para cuestiones prácticas de la predicación, podemos englobar que hubo de 3 a 4 tipos diferentes de personas. La primera, el grupo de los cautelosos.
Son las personas que fueron, se vacunaron en tiempo y forma, pero porque sabían que era una parte del proceso para poder regresar a la normalidad. De cualquier manera se seguían cuidando, de cualquier manera seguían respetando las normas, de cualquier manera mantenían el distanciamiento, ocupaban el cubrebocas tapando nariz y boca, etc. ¿De acuerdo? Y este grupo de personas lo que estaba buscando era regresar a la normalidad de manera ordenada. Pero hubo otro grupo de personas, por ejemplo, los insensatos, que ya, y sobre todo fueron los grupos de jóvenes, de edades más jóvenes, que era la gente que ya les ansiaba por salir y que vieron en la oportunidad de la vacuna el decir, o más bien la justificación o el permiso de salir y regresar nuevamente a fiestas, a antros, a conciertos, y empezaron a desperdigarse por todos lados, tratando de regresar a lo mismo que antes hacían, porque extrañaban demasiado esa situación. Volvieron a empezar a querer viajar, volvieron a empezar a hacer un montón de situaciones que los ponían en riesgo, porque además de todo bajaron la guardia, empezaron a dejar de utilizar el cubrebocas, justificados en decir, ya tengo la vacuna, ¿no? Y hubo otro grupo a los que les podríamos llamar los temerosos. Y eran las personas que, a pesar de ponerse la vacuna, a pesar de seguir ciertas normas de cuidado y de ver estadísticas que ya iba bajando la pandemia y demás, tardaron mucho tiempo en poder salir de sus casas cautivos de un temor o un pánico o a contagiarse de la enfermedad o a volver a caer si es que ya lo habían pasado, ¿no? Y un tanto temerosos de la experiencia que la enfermedad les pudo haber traído o el conocimiento de lo que a otros les pudo haber pasado, cayeron en esa situación de aislamiento, de encierro y de mantenerse pues completamente apartados del mundo, encerrados, presos de su propio temor. ¿Y por qué planteo esto? Porque así como la vacuna es un símil de la seguridad y la libertad que nos daba una situación como estas, la libertad en Cristo es muy similar. Hay grupos de personas que toman la libertad del Señor de la manera correcta, haciendo lo que es correcto, sabiéndose perdonados, sabiéndose que la situación de sus vidas pasadas ha cambiado, pero no por eso salen como locos a aprovechar esa libertad para descarriarse. Hay grupos de personas que tienen esa libertad y ven la justificación de decir, bueno, si el Señor ya me ha perdonado todos mis pecados de aquí a siempre, entonces puedo hacer lo que quiera. Y hay un tercer grupo de personas que a pesar de tener esa libertad, siguen con una mentalidad de temor, con una mentalidad de pánico, con una mentalidad del poder, ya sea o perder la salvación o no estar seguros de ella. ¿De acuerdo? El día de hoy, justamente vamos a ver, dentro de este estudio que estamos llevando acerca del peligro de la fe superficial, de una fe superficial, los peligros relacionados con estos dos polos: vivir bajo la esclavitud que conlleva el legalismo o vivir en una libertad mal concebida y mal ejecutada que termina por volverse libertinaje. Antes de esto, antes de poder comenzar con los puntos de la predicación, me gustaría partir de una verdad. Y lo bueno de esta verdad es que, como toda verdad de la Biblia, es inmutable. Y esta verdad es que Dios, si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos ha llamado a ser libres. Dios nos ha llamado porque nos quiere libres. Y esto nos debe de hacer entender algo: la libertad no es mala. Lo que es malo es la mala interpretación y lo que hacemos con esa libertad. Pero si Dios nos ha llamado a libertad, no nos ha llamado a esclavitud, no nos ha llamado a libertinaje, nos ha llamado a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Y cuando comprendemos el tipo de verdad a la que nos ha llamado Cristo Jesús, no podemos caer en ninguna de las otras dos situaciones o en ninguno de los otros dos polos. Segunda de Corintios 3:17 escribe Pablo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por consecuencia, no podemos encasillar que el ser libres es sinónimo de algo que esté mal. Al contrario, el ser libres, verdaderamente libres, es muestra de que el Espíritu de Dios está con nosotros, de que el Hijo en realidad nos ha hecho salvos y nos ha hecho, por consecuencia, libres. Así que si el Espíritu de Dios está en mí, mi vida es libre. Si el Espíritu de Dios está en cada paso que doy a lo largo de mis caminos, entonces en mis caminos hay libertad.
Si en mi casa, si en mi trabajo, si en lo que yo hago, en mi empresa, en el equipo que lidero, en todo ello, está el Espíritu siendo quien me guía y quien gobierna con sus principios, entonces hay libertad. Por consecuencia, dice Juan 8:36, así que si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres, que es el versículo que mencionaba Ramiro al principio de las alabanzas. El punto de esta libertad, la libertad a la que somos llamados, es a una libertad que nada ni nadie nos la puede dar más que el Hijo de Dios, a través del Espíritu, y esa libertad es la que nos hace verdaderamente libres. No es una libertad que podamos comprar, no es una libertad que dependa de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, no es una libertad que podamos robar, no es una libertad que esté encadenada al cómo pensamos, al cómo nos sentimos, al cómo nos percibimos. No es una libertad que haya ninguna otra manera de recibirla más que a través del Hijo de Dios, que por su Espíritu nos da de esa libertad. Y entonces, partiendo de este principio, donde dijimos que como hijos de Dios somos llamados a esta libertad, veamos el primer punto de la predicación: el peligro de la esclavitud. La esclavitud que conlleva al legalismo. Tomando como ejemplo la analogía que habíamos hecho en la introducción que vimos acerca de la pandemia, este grupo es similar a aquellos que son temerosos. Es un grupo que a pesar de haber sido libres, siguen atados a maneras de vivir. Digo, hay cosas buenas que nos dejó la pandemia. Seguramente seguimos lavando todas las frutas, todas las verduras, limpiando todo lo que entra a la casa, lavándonos las manos, etcétera. Pero es muy diferente respetar ese tipo de situaciones a vivir en el estrés de estarme lavando todo el tiempo, de estarme poniendo alcohol todo el tiempo, al grado de que las manos me ardan, al grado de que mi piel se haya adelgazado. Y esta ansiedad que causa el temor de traer algo, el temor de sentirme sucio, el temor de perder la salvación, el temor de no haber sido salvo, el temor de que con lo que yo haga puedo llegar a perder la gracia de Dios, que por cierto no la gané por lo que hice. Entonces empezamos a obrar bajo la ley. Y empezamos a caer en situaciones que tienen que ver con sesgar esa libertad que Dios nos ha traído por medio de la gracia para justificar por medio de nuestros comportamientos el hecho de merecernos esa gracia. Y es allí donde radica uno de los principales peligros. Aunque en la libertad ellos saben, o este grupo sabe, que hay libertad y salvación en Dios que nos es dada por gracia, aún así se sienten ansiosos por cumplir todos y cada uno de los mandamientos, por apegarse. Y ojo, no estoy diciendo que cumplir los mandamientos sea malo o que no lo hagamos, pero creen que de esa manera aseguran y se hacen merecederos de la gracia que Dios nos dio, cuando la gracia que Dios nos dio o la salvación que Dios nos dio es por medio de la fe. Y aún la fe es algo que el Señor mismo nos ha dado. Se empeñan y se esfuerzan en cumplir cada una de las cosas comprendidas dentro de los mandamientos, pero sobre todo llegan al grado de volverse tan exigentes con esa parte que no solo contra sí mismos arremeten, sino que empiezan a juzgar a los demás, empiezan a despreciar a los demás que no cumplen esta parte. Y esa es otra parte del riesgo, es otra parte del peligro que hay en vivir en la esclavitud. ¿Por qué? Porque basados en lo que yo haya experimentado, basados en las experiencias previas que yo he tenido o que me ha tocado a mí vivir, comenzamos a creer que solo hay una manera de salir adelante y que la manera en cómo yo salí adelante es la manera que todos tienen que seguir, es la manera que todos tienen que cumplir. Y empezamos a ponerle cláusulas a los mandamientos. Y empezamos a creer que hay formas, que hay metodologías, que hay figuras, que si no se cumplen, entonces no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios, Cristo mismo, era flexible en muchas situaciones, era flexible en muchas cosas. Y me dirán, es que Omar, ve a ese hermano que no hace nada desde que llegué, o desde que él llegó, se sentó, no ayuda, yo ya hice, yo ya serví, yo ya trabajé, y él no ha hecho nada. Pero como sea, yo lo hago para el Señor. Sí, mis hermanos. Pero este tipo de pensamientos se originan a partir de este tipo de situaciones. Cuando
ensimismados por creer que obrar, que servir, que cumplir la ley, que hacer las cosas de manera metódica es lo que nos va a garantizar la salvación. Empezamos a querer no solamente hacerla todo el tiempo, sino que los demás la hagan. Y juzgamos en la medida de nuestro criterio, y juzgamos en la medida de lo que nosotros creemos que es correcto. Y se nos olvida algo, no somos quienes para juzgar. Solamente el Señor es quien puede juzgar la vida de los demás. Y es que mira, el hermano cómo lo hizo, yo no lo habría hecho de esa manera. Qué bueno, hazlo tú a tu manera y deja que él lo haga a su manera. Decía Pablo, sea por una o sea por otra, mientras se predique, que se siga predicando el evangelio del Señor. Sea por celos o sea por contienda, o sea en realidad porque están buscando el amor del Señor, que el evangelio se siga predicando. Y si en esa situación mismo Pablo nos pone el ejemplo de la flexibilidad, tenemos que tener cuidado de no caer en ese tipo de legalismo que determina a través de las formas, a través de las figuras, concentrado mucho más en el cómo se hace que en el qué se está haciendo, que comenzamos a tergiversar la verdadera libertad que el Señor nos ha dado. A veces esa misma mentalidad tan obtusa lleva a algunas personas a caer en el judaísmo y empezar a decir, oh, mira, los judíos siguen respetando las fiestas solemnes, yo tengo que hacerlo también, porque si yo quiero obedecer al Señor, tengo que guardar las mismas fiestas. Es que, y hay iglesias en donde aplican aún, llamándose cristianas, que se ponen el kipa, que es la cosita que ponen aquí los judíos. O que exigen, por ejemplo, formas de vestimenta. No, es que la mujer tiene que traer velo. Es que la mujer tiene que venir con la falda hasta los tobillos. Si puede arrastrarse en el suelo, mejor. Pero ¿saben algo, mis hermanos? ¿Dónde está el problema de todo esto? Es que la ley jamás justificaría ni limpiaría a una persona. Pero tratan de cumplir la ley para asegurarse la salvación, cuando la salvación les fue dada por gracia, y no han entendido y no han comprendido que toda la ley no servía ni para obedecer ni para honrar a Cristo, y no lo hacen cuando están pretendiendo buscar cumplir la ley, sino simple y sencillamente justificarse por medio de sus obras el mérito de haberse ganado la salvación. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y diríamos, ¿por qué si la ley era buena, la ley era santa? Todavía por ahí se conoce como la santa ley de Moisés. Pero fíjense que dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No se trata de decir, yo ya cumplí los 10 mandamientos. Sí, los otros 629, ¿qué pasó con ellos? Si vas a cumplir y vas a querer vivir bajo la ley, o cumples todos, o estás juzgado, o estás maldecido. Porque quien se hace partícipe de la ley por uno que se equivoque, es juzgado por toda la ley, dice la palabra. Así es que de repente querer caer en este misticismo de regresar a las leyes, a las formas de ser de los judíos, que siguen sin creer que Cristo ha venido, que el Mesías ha venido, y de repente empezamos a torcer o manchar o mezclar el cristianismo con la forma de pensar en aquellos que no creen que Cristo era Cristo, empezamos a crear cosas muy extrañas. Y empezamos a tergiversar la palabra, la doctrina. Y todavía sigue diciendo, verso 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así es que no es que tanto hago, no es que tanto respeto las formas en que mis padres me enseñaron a hacer las cosas, sino si entiendo de verdad lo que de fondo existe en esa ley. Si en realidad me doy cuenta quién está detrás de la ley. Y termina, y la ley no es de fe, verso 12. La ley nunca fue una manera para alcanzar el perdón. Cuando Dios se la dictó a Moisés, no fue con la intención de alcanzar el perdón. ¿Saben por qué fue dada la ley? Y lo he dicho en repetidas ocasiones en este púlpito, como pretexto para la gracia. La ley fue dada por gracia. Y a veces no lo comprendemos, pero es que es la ley misma la que daba permiso del sacrificio de Cristo.
es la que le daba el valor al derramamiento de la sangre de Cristo. Es que es a través de la ley, cada una de las leyes de cómo se comportaban socialmente, de las leyes que tenían que ver con las festividades, de las leyes con las ceremonias, de las leyes del tabernáculo, cada una de las leyes dadas en toda la ley de Moisés era sombra y figura de Cristo y representaba alguna u otra de las cosas que Cristo iba a hacer o iba él mismo a hacer o ser. Toda la ley fue dada para eso y era en su totalidad, es decir, como les decía, leyes morales, leyes de ceremonia. Es más, las 7 fiestas. ¿Alguna vez han estudiado las 7 fiestas? Es un tema que de hace un año para acá yo estoy muy apasionado en estudiarlas. ¿Y saben por qué? Porque las 7 fiestas son la vida de Jesucristo. Porque cada una de las fiestas, el hecho de que cuando salió el pueblo de Egipto hubieran cambiado el calendario para que la Pascua fuera la primera de las celebraciones en el año, tiene que ver con el cómo la obra redentora de Cristo iba a comenzar. Y así sucesivamente, la Pascua, la fiesta de los panes, el Pentecostés, son las celebraciones o las fiestas que ya cumplió Cristo. Y que justamente la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, son fiestas que va a cumplir en su segunda venida. Y son leyes que fueron dadas y que a veces celebramos creyendo que se trataba de esta ceremonia es perpetua, hay que celebrarla siempre. Y son rigurosos, son cuadrados, son meticulosos en cumplir cada una de las cosas de la festividad. Pero siguen creyendo que Cristo no vino. Y nosotros obramos de la misma manera. Tratamos de cumplir la ley y no entendemos la ley. Tratamos de vivir bajo ciertas ordenanzas, bajo ciertas, siendo muy meticulosos en cumplir ciertas formas en las que la Biblia presenta las ordenanzas o las obediencias, sin comprender el por qué es que Cristo lo estaba pidiendo. Al final, todas las leyes eran simbolismos. Dice Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y fíjense que no dice en toda la Biblia que nosotros tenemos actualmente, sino dice Jesús, de todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y si ustedes leen la ley de Moisés, pues dirán, solo son ordenanzas. ¿Ahí qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de Jesucristo, perdón? Pues que cada una de las cosas, las formas en las que tenían que ser, la forma para preparar los panes, cada una de las piedras que tenían que colocarse en el peto que el sumo sacerdote se ponía para poder entrar al lugar santísimo, era la representación de Cristo cargando los pecados de todo el pueblo, que la forma en la que se vestía, el lino, tenía que ver con la pureza, el hecho de tener 2 corderos para sacrificio, eran las 2 obras, la redención y la justificación que Cristo iba a traer. Cada una de las leyes en Cristo se cumplió. Y sigue diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, es probable que no nos hayamos dado cuenta y no está mal, pero estás a tiempo de pedirle al Señor que te abra el entendimiento para conocer las Escrituras. Los tiempos no son buenos y la única forma de mantenernos fieles y de mantenernos firmes en la fe es conociendo bien, a ciencia y conciencia, al Señor Jesús. A Dios. ¿Saben? El libro en la semana decía una frase interesante. Todas y cada una de las debilidades que la iglesia tiene nacen en un error o en un conocimiento equívoco y minúsculo de lo que es Dios. Necesitamos estar conociendo y necesitamos estarnos empapando constantemente y pedirle al Señor Jesús, ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Para entender lo que hay de fondo. ¿Quién, sino solo Cristo, podría haber cumplido toda la ley? Si Él era la ley. En Él y por Él fue creada la ley. No obstante, mientras vivimos obrando, instados normalmente por el temor de perder la salvación, estamos pensando, militando y de cierta manera declarando una insuficiencia y falta de eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley para poder darnos la gracia.
y el hecho de que creamos que la gracia necesita un poquito de ayuda para ser perpetua a través de las obras de la ley, hace insuficiente el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre. Y de esa manera estamos menguando el poder, la soberanía y la pureza de Cristo en su sacrificio. ¿Y saben? Hay veces que, como les decía, no solo nos enfocamos o nos empeñamos en cumplir la ley de Dios como los mandamientos, las ordenanzas, las fiestas, sino que también, movidos por el temor a caer, si es que nos creemos justos, o movidos por el temor a volver a caer, si es que nos reconocemos pecadores, empezamos a ponerles cláusulas, empezamos a ponerles formas de interpretación de la ley para que los cumplamos a forma pues como de un ritual supersticioso, casi el decir, a mí me sirvió cuando a mí me cayó la revelación de que Cristo me iba a salvar, yo iba vestido de azul. ¿Quieres ser salvo? Te tienes que vestir de azul. Suena ridículo, mis hermanos, pero como esto, llevándolo al extremo, como esto, a veces tenemos muchos rituales, a veces tenemos muchas ideas de cómo se tiene que hacer las cosas. A veces tenemos, por ejemplo, frases como, si te vas a poner un cojín en las rodillas antes de orar, entonces mejor no ores. ¿Y eso quién lo dijo? ¿Y eso dónde está escrito? Pero aquella persona que cree que la forma correcta de orar es en el sacrificio del dolor de mis miembros, casi que pone cristales cortados en el piso para arrodillarse en ellos. Pero si uno que tiene problemas en las rodillas pone una almohada, no, estás tratando de minorizar tu dolor, entonces mejor no, si es así, mejor no ores. Frases como, para poder recibir la bendición de Dios, necesitas diezmar cada semana. ¿Lo han escuchado en algún lugar? Y si no diezmas, no hay bendición para ti. ¿Y eso dónde lo dice? Frases como, traer la Biblia en el celular no es traer la Biblia. Bueno, traer un libro impreso, tamaño bolsillo, con letras rojas, papel con cantos dorados, no era la forma en la que se leía la Biblia en tiempos de Jesús tampoco, O, por ejemplo, para ser salvo tienes que confesar las 5 verdades y repetir esta oración. No hay fórmulas, hermanos. Se trata de arrepentimiento. Se trata de reconocer el sacrificio de Cristo. Pero, híjole, te brincaste la verdad 3, creo que te vas a ir al infierno. No puedes ser predicador si no tienes un título de teología, hermenéutica u homilética. Y Pedro y Pablo, tuvieron la grandísima experiencia de tener a Cristo durante 3 años. Bueno, Pablo no directamente, pero de todas maneras, Pablo tuvo un tiempo de formación en el desierto. Pero el título que nos da y que a veces, y muchas de las veces, sesga más el entendimiento de Dios, porque lo tratamos de encasillar en una ciencia o en una forma humana de la comprensión de lo que es Dios, metido en palabras, cuando Dios es más grande aún que la misma Escritura. Pero tenemos este tipo de pensamientos que nos llevan y que se centran tanto en la forma que pierden el origen de la situación, que pierden en realidad el fondo y el propósito por el que fueron dadas. Se olvidan de la gracia y se olvidan de la misericordia y anteponen las formas de hacer las cosas de una manera tan estricta que ese tipo de personas habrían matado a David por haber comido de los panes de la proposición. ¿Se acuerdan? David ni siquiera era el rey, pero tuvo hambre, iba huyendo y entró al templo y dijo, tengo hambre, dame algo, le dijo el sacerdote. Y el sacerdote le dijo, solo tengo los panes de la proposición. Que por cierto, no estaba permitido que nadie más que los sacerdotes lo comieran. Y lo comió David y los suyos. Bueno, pues este tipo de gente habría matado a David por lo que hizo. O habrían matado, por ejemplo, a la mujer que fue llevada delante de Cristo acusada de adulterio. Pero si ni Cristo mismo la juzgó. Y tenía todo, porque la ley respaldaba el hecho de apedrearla. Pero Cristo tuvo gracia y tuvo misericordia para con ella. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. O también, pues habrían juzgado a los discípulos por comer espigas en el día de reposo.
por haber levantado cuando estaba prohibido. ¿Y saben por quién estaba prohibido? ¿Alguna vez se han preguntado la realidad? Moisés nunca lo prohibió. Estaba prohibido por los fariseos, porque los fariseos eran los que decían que ni levantar la semilla podían. Bueno, pues los habrían matado. O peor, que bueno, terminó siendo así. Habrían matado a Jesús por haber hecho al menos 6 milagros durante los días de reposo. ¿Y saben algo? Dense cuenta de algo tan sutil solo en ese último punto. ¿Se dan cuenta que Cristo rompió la ley? Cristo hizo milagros en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque Él mismo decía, yo soy el Señor del día del reposo. Así es que el hecho de que la ley exista nunca fue para que se cumpliera en lo absoluto, para justificación, redención y restauración en nuestra relación con Dios. Simple y sencillamente fue el pretexto para la gracia y fue también para que nos diéramos cuenta de nuestro pecado, porque sin ley no había pecado y necesitábamos el pecado para la remisión de nuestros pecados. Y por eso Cristo es el punto de comparación. Y Cristo es el que nos muestra la justicia, la perfección, la rectitud, el plan de Dios comparado contra lo que somos. Y por eso Él y solo Él nos puede liberar de ello. Mateo 12:7. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Y saben algo? En el contexto Jesús se los dijo a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos sino los maestros e intérpretes de la ley? Eso quiere decir que cuando Jesús se los dijo, los fariseos, a pesar de dedicarse a estudiar las escrituras, inquirir, interpretarlas, traducirlas, facilitárselas al pueblo, nunca entendieron lo que decía Oseas 6:6, ni lo que decía 1 Samuel 15:2. ¿Y entonces qué hacían? Simple y sencillamente velar por el cumplimiento estricto de la ley en su forma y no en su fondo. Porque si lo hubieran comprendido, como dice Jesús, no condenaríais a los inocentes. Al final, hermanos, un problema mayor para las personas que están en este bloque de esclavitud es que terminan por multiplicarse. Porque estas personas, en un intento de mantener cierta santidad, cierta rectitud, imponen reglas que muchas de las veces ni siquiera se pueden cumplir, porque son estándares de perfección, de justicia y de rectitud que describen a Jesucristo, y que si bien es bueno que nosotros las busquemos, es imposible que las logremos. Pero bajo esa situación la transmiten y lo demandan a sus hijos, a su familia, a sus amigos, en la congregación, en sus grupos de estudio, y poco a poco van imponiendo sus reglas a la par que las reglas del Señor. Y así se han pasado de generación en generación, de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Saben que mucho de este tipo de evangelismo que se ha ido diluyendo, que se ha ido malinterpretando, que se han formado reglas de forma, provienen del evangelio que llegó a Estados Unidos, y cómo los americanos y los canadienses tergiversaron mucho en un intento de tratar de traducir y facilitar el evangelio, lo perjudicaron. Y en vez de dar la oportunidad de explicar el porqué de la situación, simplemente lo impusieron. Y lo han impuesto desde hace tantas décadas, desde hace tantos siglos, que hoy no nos damos cuenta. Y que por eso es importante y necesario que conozcamos las Escrituras. Porque si no, ¿a la luz de qué comparamos si estamos cayendo precisamente en ese tipo de esclavitud de seguir unidos a la ley? Y de esta manera han repetido sin entender, han ejecutado sin discernir, han enseñado sin inquirir y hasta han juzgado sin comprender, solo porque alguien que tenía temor y miedo a que la gente cayera como él cayó, lo impuso. Acompáñenme a Gálatas 2. Equipo de servicio, ¿alguien me podría regalar una botella de agua, por favor? Gálatas 2, verso 16. Y dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿cuántos mis hermanos? Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Gracias. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hermanos, el Señor nos sacó de allí. El Señor nos ha dado libertad. Y esa libertad tiene que ver con precisamente habernos librado del yugo que este tipo de situaciones nos habían puesto. Pero una vez que salimos, regresamos a nuestro chiquero. Regresamos a de donde salimos. ¿Y qué está diciendo Pablo? Porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Porque sí, las cosas que destruí, las vuelvo a edificar. Transgresor me hago. A pesar de haber sido libre, me vuelvo transgresor cuando regreso a ese camino. Siguiente peligro, el peligro de la falsa libertad. Y quiero hacer énfasis en esto, es de la falsa libertad o de la libertad errónea, no de la libertad. La libertad no tiene un peligro, la libertad no tiene un riesgo si no es ejecutada o entendida de una manera equivocada. Pero esta falsa libertad trae como peligro el libertinaje, y no solo el libertinaje, trae el cinismo y trae la liberalidad. Entonces, como les decía, existe el otro lado de la moneda, aquellos que lo llevan completamente al lado opuesto. Bueno, pues entonces si se trata de no ser tan cuadrados, de no ser tan legalistas, de no tener reglas para todo porque el Señor ya me ha liberado, bueno, entonces chino libre para hacer lo que yo quiera. Y se van exactamente hacia el otro lado. Y saben, en la analogía que teníamos, estos son los insensatos. Son como aquellos que se pusieron la vacuna, se quitaron cubrebocas, se quitaron todo y se fueron a las fiestas. ¿Y saben qué les pasó a muchos de ellos? Enfermaron. ¿Saben que la libertad que Cristo nos da libera de la deuda y del castigo que nuestros pecados y nuestras transgresiones han traído? Pero sintiéndose confiados y seguros de la salvación, porque se han quedado con la idea de que Cristo me perdonó y entonces me perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, entonces tengo libertad para hacer lo que quiera. Al cabo, Cristo ya me perdonó. Tergiversan la verdad y la utilizan como pretexto para la anarquía, para el liberalismo y para el libertinaje. ¿Saben? En la Biblia existen 12 palabras diferentes para referirse a la libertad. Y ninguna, absolutamente ninguna, que me di a la tarea de leer en el Strong cada una de las 12 palabras, ninguna tiene que ver con autosuficiencia o independencia para obrar sin rendir cuentas a nadie ni obediencia a nadie. En ninguna de las 12 palabras. 5 en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. Ninguna tiene que ver con este sentimiento de anarquía, de liberación y de decir, yo no le rindo cuentas a nadie, no me someto ante ningún hombre, yo solo obedezco a Dios. Qué bueno que obedezcas a Dios. Y Dios dijo que obedezcas a tus autoridades. Así es que obedécelo. O de repente tomarse ciertas libertades o permisiones porque así es el mundo, y tener frases como, hermanita, estaba viendo en la tele que si hoy nos vestimos de color amarillo vamos a traer la alegría. O que mi número de la suerte es el 9, voy a ir a comprar el rascadito o el melate. Frases como, la Biblia no dice explícitamente que no debo beber ni de fumar. No lo dice explícitamente, pero dice que cuides tu cuerpo, porque tu cuerpo no te pertenece. Dice que guardes testimonio. Pero justificados por eso, puedo fumar, puedo tomar, puedo hacer lo que yo quiera, todo me es lícito, y se les olvida el no todo me conviene. Y se les olvida el no todo edifica. Y se les olvida que está dicho precisamente para que prioricemos la edificación de la congregación, no el gozo o el placer personal. Frases como, yo no necesito congregarme, con que lea mi Biblia en la casa es más que suficiente. No tengo que confiar en las paces. Perdón, hermanos, me acordé de una persona que lo escuché literal. Maldito el hombre que confía en el hombre, yo por eso no escucho predicaciones. Dios santo, qué mal sacado de contexto está ese pasaje.
porque tiene que ver en que no confíes en que alguien te diga que esa persona te va a hacer salvo. El único que salva es Cristo. Pero lo tergiversan por completo y justifican el no escuchar a otros, no reunirse, no entrar a estudios, porque yo no debo confiar en lo que tú digas. Sería maldito si lo hiciera. No me maldigas. Frases como, uy, las cosas que yo haría, pero me detengo porque soy cristiano. Hermano, si tantas ganas tienes de hacerlo, ve y hazlo. Nos queda claro que valoras más las cosas que podrías hacer que el ser cristiano. Más bien debería de ser algo así como un soy cristiano y no necesito más porque Dios es el que me da todo. Pero yo tendría una casa, el trabajo que yo tendría, pero soy cristiano. Sí, mi hermano. Al final, 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad para pretexto de hacer lo malo. Es verdad, Dios nos llamó a ser libres, pero no nos llamó a ser libres para hacer lo que queramos, para darle prioridad a nuestros placeres carnales. Nos llamó a la libertad que es en el Espíritu a través del Hijo de Dios. Y que jamás la libertad que Dios nos da a través de su Hijo sería para cosas pecaminosas. Sería para darles placer a la carne. Si aún mismo Cristo no hizo lo que Él quiso, sino que en todo obedeció al Padre. ¿Recuerdan que les había hablado de entre el 58 y 70% de los presos que reinciden? Díganme, hermanos, ¿cuál creen que sería un porcentaje aproximado de los cristianos que reincidimos? Calculémonos con nosotros mismos. ¿Hemos reincidido? ¿He reincidido? ¿He caído nuevamente en mi pecado? Pues entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque ¿cuál sería la realidad en cuanto al cristianismo si lo único que estoy esperando después de ser libre es volver a hacer aquello de lo que me liberaron? ¿Acaso en eso hay arrepentimiento? ¿Acaso en eso hay reconocimiento del sacrificio de Cristo? ¿Acaso en eso de verdad estoy declarando que Jesucristo es mi Señor? Si lo único que estoy esperando es tomar la muerte de Cristo para salir a la libertad, para hacer lo mismo por lo que Cristo murió, para liberarme. ¿Se dan cuenta de lo absurdo? ¿Se dan cuenta de lo insignificante que se volvería para nosotros el sacrificio de Cristo? ¿No nos hizo libres? Perdón, nos decimos libres, pero nos comportamos como los presos y como los esclavos. Nos comportamos como cerdos que regresan a su chiquero. Buscamos los placeres, buscamos o nos afanamos por las riquezas, estamos sedientos de poder. Y para todo ello adaptamos la palabra del Señor para que se acomode a las cosas más seductoras, más atractivas que el mundo nos puede ofrecer. ¿Saben? En la época del crecimiento, del origen de la iglesia primitiva, había 3 tipos de sabios o de entendidos en las escrituras. Uno de ellos eran los fariseos, ya los hemos hablado. Básicamente el trabajo que tenían los fariseos era tomar las escrituras, estudiarlas e interpretarlas y hacérselas saber al pueblo. Sin embargo, ellos, tiempo después de Cristo, crearon un libro que se llama el Talmud. Y en este libro lo que hacen es agregar toda esa cantidad de leyes extras que determinan las formas y las figuras para cumplir la ley de Moisés de acuerdo a su propio criterio. Es decir, le agregaron cosas a la ley para que se hicieran exactamente como ellos querían. Y el libro fue escrito después, pero esa tradición de las leyes de los fariseos venían aún desde antes de Cristo. Y eso provoca precisamente el legalismo. Y este tipo de personas se parecen más a los que viven en esclavitud. Luego tenemos a los saduceos. Los saduceos quitaban a conveniencia las cosas que no les gustaban, lo que no se ajustaba a sus creencias, lo que no se ajustaba a su razón. Y entonces decían, esto parte de la escritura no me gusta, la quito. Digo que no tiene sentido y que la lógica no cuadra. Como por ejemplo la resurrección, como por ejemplo los ángeles, como por ejemplo los demonios. Y entonces no me gusta, no tiene lógica, no tiene sentido, la quito. Y ese tipo de acciones lo que provoca es que la gente, cuando se da cuenta de cómo ha sido manipulada la palabra de Dios, terminan por apostatar o por hacer deserción, por dejar de creer.
¿Por qué? Porque si así manipulan la palabra, imagínense cuánto no han manipulado a la sociedad. Y ¿saben algo? Esta es una de las principales razones por las cuales la gente ya no cree en Dios. Porque los hombres hemos manipulado tanto la palabra de Dios y se ha predicado tanto de una manera tergiversada que cuando la gente se da cuenta de las verdades, no pueden creer nuestras palabras por lo que nuestros hechos dictan. Y luego están los heredianos, que son los poquito menos conocidos. Y estos lo que hacían era revolver las filosofías romanas, las filosofías griegas, mezclarlas con el judaísmo, con el cristianismo y hacer una suerte de nueva religión que se acomodara a lo que ellos querían. Pero sobre todo para buscar que fueran permisivas. Para decir, y aquí dice que no adulterarás. Híjole, hay que exponer ahí que adulterar se refería únicamente bajo estas circunstancias, pero que nosotros sí podemos. Eso era solamente para los sacerdotes, o eso era solamente para los hombres que trabajaban en el templo. Y saben, lo he escuchado actualmente. Es que cuando dice que no se acostará hombre con hombre, se lo estaba diciendo únicamente, ve el contexto, se lo está diciendo a los sacerdotes. El sacerdote es el que no podía. Pero el demás pueblo era una práctica muy común entre los griegos y los romanos. ¿Por qué los judíos no lo iban a hacer? Y así lo justifican. Y saben, justo cualquiera de estos tres tipos de pensadores de la antigüedad, los tenemos actualmente. Simplemente le cambiamos el nombre y le llamamos ideas progresistas, le llamamos ideas liberales, le llamamos como queramos, pero hemos tratado de tergiversar y de manipular por nuestra libertad de creer, o que creemos que tenemos esa libertad. Hemos cambiado todo solo para que el mundo se sienta un poco más atraído por la palabra, y apoyan y practican y favorecen corrientes de filosofías y de pensamientos humanos solo para que la iglesia sea más aceptable ante el mundo. Pero siguen pensando que hacen la voluntad de Dios. Ya no se trata solamente de no caer en el ecumenismo, que es decir, todas las religiones son buenas, todos los dioses son el mismo Dios. Ahora también se trata de herejismo, donde ya estamos atentando contra la naturaleza de la doctrina y de la persona de Dios. Estos falsos libres suelen darle vuelo a la hilacha. Y como les decía, bajo su argumento de haga lo que haga, todos mis pecados ya son perdonados, se atreven todavía a torcer las escrituras diciendo, el espiritual juzga todo, pero no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:15. Así es que nada me va a juzgar. Tú no me puedes juzgar. Bueno, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, así que usad vuestra libertad en tanto que estáis en la carne para cumplir sus deseos y pasiones. No temáis el tiempo venidero ni a aquel que juzga el espíritu, porque él conoce de vuestra humanidad y de la debilidad de vuestras concupiscencias. Antes bien, gozaos en la carne y sus obras, sabiendo que la sangre de Cristo cubre y borra todo pecado. Ese es el evangelio que a ellos les encantaría escuchar. Haz lo que quieras, tienes permiso de hacerlo. Pero ¿saben qué dice la verdadera palabra de Dios? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis o no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero serían capaces hasta de reescribir las escrituras con tal de que se acomodaran a lo que ellos quieren para justificar su libertad. ¿Saben? Lo más vil que podemos hacer con la sangre de Cristo es darnos la libertad de seguir haciendo aquello para lo que en un principio fue derramada. Sería envilecer por completo la sangre de Cristo. Es no darle el valor a decir, se derramó para que yo pudiera ser limpio de este pecado. Esa sangre jamás podrá volver a ser derramada. Preciosa sangre derramada de mi Cristo. Pero voy otra vez a embarrarme en el chiquero de aquello que me lavó la sangre de Cristo. Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como Israel, después de haber salido de Egipto, después de haber sido liberados de la esclavitud, deseaba regresar a Egipto. A esto nos ha sacado Moisés, mejor nos sería morir allá. Como los discípulos, después de haber estado y caminado 3 años, día y noche con el Señor, nada más murió. ¿Y qué dijo Pedro? Voy a pescar. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Vamos contigo. Palabras más, palabras menos, pero así dice la palabra.
Regresaron a lo mismo que antes hacían. Como Pedro, después de haber sido instruido y redarguido en cuanto al cumplimiento de la ley en Cristo para todas las naciones, es decir, que la salvación no era solo para los judíos, sino para todos, aún así, tiempo después, judaizó. Se regresó a las costumbres y tradiciones de los judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Le puso una mega exhortada al grado que Pablo dejó de hablarle a Pedro y jamás se volvieron a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Porque la mente del hombre es estructurada, es cuadrada, es obtusa, y siempre ante una situación que no conocemos vamos a regresar a aquello que sentimos como un lugar seguro, aquello en donde tenemos control, aquello en donde tenemos la ilusión de estar cómodos y completamente resguardados. ¿Y saben qué es eso? Nuestra vida pasada. Por eso es que se trata de mantenernos firmes a pesar de lo que venga. No voy a salir corriendo a casa de mamá cuando tengo un problema. ¿Saben qué nos decía mi papá o nos dijo mi papá a mi hermano mayor y a mí cuando nos casamos? A esta casa siempre serás bienvenido, pero nunca cuando tengas problemas maritales. A mi casa no vienes a resguardarte de tus problemas. Arregla tus problemas, que para eso te casaste. Y es la misma idea, no tenemos que volver a ese lugar seguro, no es volver a pasos atrás a nuestra vieja manera de vivir, sino desechando la vieja manera de vivir, tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Tenemos que soltar todo aquello que nos tenía atados o que a través de esta falsa libertad nos hace regresar a la manera pasada de vivir. Iglesia, la libertad a la que Dios nos ha llamado es vasta y suficiente. No necesita de ayudaditas por medio de leyes que nos inventemos, por medio de rituales, por medio de supersticiones o por medio de absolutamente nada, de cumplir reglas alimentarias, de cumplir reglas de vestimenta, de días santos o de acomodo de estrellas. No, hermano, no puedo predicar porque Mercurio es retrógrada o está retrógrado. Mis hermanos, eso no puede ser. Pero tampoco la libertad a la que Dios nos ha llamado es licencia ni salvoconducto para que hagamos lo que nos plazca. Para eso no es la libertad. Dice Gálatas 2, 18, 19, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ese fragmento es el que no habíamos leído. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Nuestra responsabilidad como hombres y mujeres libres es someter nuestra libertad al servicio de Dios. Al servicio y cumplimiento de la voluntad de Dios. Y entonces entramos al punto final de la predicación. La verdadera libertad en Cristo y el servicio en amor. Siguiendo con la analogía, estos son los cautelosos, los que han comprendido que la libertad no es para el libertinaje y que la libertad tampoco, en medio de ella, necesitamos regresar a las viejas maneras de ser o a las viejas leyes para justificar el merecer la gracia de Dios. Sí, Gálatas 5, 24, 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos hemos creído en Cristo, hermanos? ¿Cuántos hemos recibido el don de la salvación? ¿Cuántos entonces hemos crucificado en nuestra carne las pasiones y los deseos? No levanten la mano. Ojalá seamos todos. ¿Cuántos entonces vivimos por el Espíritu y cuántos andamos por el Espíritu? No se trata solamente de creer, no se trata solamente de decir, ay, soy salvo porque hice una oración y confesé. ¿Sabes de qué trata el confesar? De hacer esto precisamente, de vivir conforme y por el Espíritu. De esa manera confiesas, no lo confiesas con palabras, lo confiesas con hechos, con testimonio. La salvación requiere de testimonio de salvación, no de palabras. Tanto el pasaje de primera de Pedro 2:16 que leímos hace rato y el Gálatas 5:13 los dejé incompletos, deliberadamente. Hay dos frases que no dije. Vamos a volverlos a tomar. Primera de Pedro 2:16 dice así:
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y continúa diciendo, sino como siervos de Dios. Y Gálatas 5:13, que también lo dejé incompleto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está la clave, hermanos. ¿Para qué es la libertad? Cristo nunca dijo, eres libre, ahora ve y peca todo lo que quieras. Si esa fuera la mentalidad con la que podemos vivir, a esa mujer adúltera no le hubiera dicho, no te voy a apedrear, ve y adultera todo lo que quieras. Al fin que no te voy a apedrear. ¿Saben cuál probablemente fue la actitud de esa mujer? Jamás volver a hacerlo, porque estuvo delante de la presencia del Señor y fue perdonada, sabiendo que merecía ser muerta. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿No estamos en la misma situación? Probablemente no por adulterio, pero por cualquiera de todos los pecados que hemos cometido. ¿No merecíamos ser apedreados? ¿Y no Cristo nos dijo, ¿y los que te querían apedrear? ¿No? ¿No están? Pues vete, yo tampoco te apedreo. Al contrario, las pedradas las recibo yo por ti. Yo me pongo para que no te toquen. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos y volvemos a adulterar. Nos levantamos y volvemos a pecar. ¿Dónde está el amor y la pasión por Cristo? Tampoco dijo, eres libre, ahora demuéstrame que te lo mereces. Nunca dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Eres libre, ahora sé un siervo del Señor y sirve en el amor a los demás. Es lo que estos dos pasajes están diciendo. Nuestra libertad tiene que ver con servidumbre. ¿Y saben algo? En ambos pasajes la palabra libertad viene del griego eleuteria, que quiere decir quitar el yugo o sacar de la servidumbre que es por imposición y gobierno. Es decir, alguien te puso un yugo para que sirvieras. Pero ¿saben qué continúa también diciendo? Dando la facultad legítima de hacer como cada quien decida hacer. Entonces dense cuenta de esto, mis hermanos. Nos hizo libres, nos quitó el yugo que alguien nos impuso, ¿cierto? Pero cuando nos lo quitó, ¿qué nos dice? Ahora sirve. ¿Se dan cuenta de eso? Nos quitó de un servicio para ponernos en otro. La gran diferencia es que cuando servimos por imposición, somos esclavos. Y a lo que nos está llamando Cristo es a servir por voluntad y ser agradecidos. A eso es para lo que nos ha dado el Señor libertad. Cristo nos quitó el yugo de la esclavitud y la servidumbre de la ley y el pecado que nos oprimía para pedirnos que ahora seamos siervos por voluntad propia, pero también por amor a los demás. ¿Saben? Había un cuarto tipo de personas que dudaba entre explicarlo o no respecto a la pandemia, pero que encaja muy bien la explicación de ahorita. Aquellos que no se querían vacunar. Sí lo dije, pero no entré en detalles. ¿Y saben? No, yo no me voy a vacunar, yo no tengo por qué. Razones las que quieran, no voy a entrar en esos detalles. Pero ¿saben algo? No solo te vacunabas por ti mismo, te vacunabas por amor a los demás. Porque correr el riesgo de tener la enfermedad no se trataba de que tú quedaras enfermo, se trataba de que podías contagiar a muchas más personas. Tu fe podía ser fuerte y férrea en decir, yo solo confío en el Señor. Ajá, y si por alguna razón caes enfermo y contagias a los demás, ¿saben? Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Ahora eres libre, tienes la vacuna, perfecto, hazlo por amor a los demás. Ahora sirve a los demás, ahora atiende al servicio. No es lo mismo hacer las cosas por imposición o obligación que hacerlo por convicción y voluntad. Y a eso es a lo que el Señor nos está llamando. Cuando dice el Señor nos ha llamado a libertad, es a eso, a servir por voluntad propia. No es me quito el yugo para ser libre y poder ir a la calle y hacer lo que yo quiera. Es me quitó el yugo para que no sea una imposición, sino para que sea una voluntad y una decisión el servir. Una carga, y esa parte, un fragmento que decía el libro, una carga que echas voluntariamente sobre tus hombros no es una carga. Una carga que echas voluntariamente sobre tus hombros nunca te hará doler los hombros. ¿Por qué? Porque es una decisión propia. Dios nos ha llamado a libertad y esa libertad solo Él puede dárnosla. Y el peligro está en que cada vez que vivimos bajo el legalismo que trae la esclavitud o el libertinaje que trae una libertad mal ejercita, está en que le restamos poder a Dios y eficacia al sacrificio de Cristo.
La verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado tiene que ver con la voluntad y el amor de ponernos como siervos suyos, a pesar de ya no ser esclavos. Decía el hermano José durante su devocional, se trata de servir y dar. Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una libertad en la que, con toda la amabilidad, Señor, con todo el amor, con toda la misericordia que tú nos tienes, Padre, nos invitas a servirte por decisión y por voluntad propia. Señor, danos ese mismo sentir que tuvo Cristo, en que aún siendo Dios, se despojó de esa deidad para poder venir a ser un siervo, Señor. Déjanos creer en ello, déjanos seguir sus pasos, déjanos, Padre, tomar ese rol de servidor, de servicio, de sirviente, que se pone a tus pies por voluntad propia. Convéncenos, Señor, redargúyenos, sácanos de nuestro orgullo, sácanos, Señor, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de creer que como siempre se han hecho las cosas es la manera correcta de hacerlas, y déjanos entender que solo hay una forma de hacer las cosas correctas, y es la tuya. Pone en nosotros el hambre, pone en nosotros la sed, Señor, de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia. Déjanos conocerte más, Señor, para que entendiéndote y valorando todo lo que has hecho por nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, podamos comprender cuál es tu voluntad y estar dispuestos a hacerla en la libertad y con la libertad que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque esa libertad nada ni nadie nos las quita, porque aún Pablo, estando entre muros de cárceles, él seguía siendo libre, Señor, porque él confiaba, él escribió esa carta a los Gálatas, él escribió la carta a Corintios, Señor, en la mayoría del tiempo estando preso, pero hablando con tanto amor y con tanta pasión sobre la libertad que tú le habías dado. Permítenos, Padre, ser imitadores de él como él lo fue tuyo. Gracias, Señor, porque tu palabra es santa, es viva y es eficaz. En nombre de Cristo Jesús. Amén.